Esta semana recibimos algunos testimonios más de los videos y eso nos anima a seguir haciéndolo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y como les decía hace un rato, antes de comenzar la alabanza, ¿no? De anotar, de tener a mano algunas de las cosas que el pastor dice, de poner atención a esos detalles, directivas, que a veces parecen inútiles o innecesarias o para qué. Porque a veces tenemos la costumbre humana, natural, de de la confianza. Por ahí se llama la familiaridad. Y bueno, como a veces estamos un poco acostumbrados y amoldados a esta vida, a este mundo, a todo lo que nos rodea, y la familiaridad con esa vida, con este mundo y todo lo que nos rodea, muchas veces nos alejan de la familiaridad más importante, y es la de la casa del Señor, la familiaridad del reino, el vínculo del reino. Y como que nos desvinculamos del reino. Y va a decir, pero pastor, ¿cómo nos desvinculamos del reino? Muy fácil, muy fácil. Una de las formas es no escuchar al pastor. Te desvincula automáticamente del reino, porque rompes el principio fundamental del reino. Si sos oveja, tenés un pastor. Ahí nomás, ahí tenemos un conflicto en el reino. No conmigo. El pastor es el pastor. Es con Dios la cosa. Al mismo Dios al cual le pedimos que nos bendiga, nos guarde, nos sane, nos fortalezca, nos dé todo. Al mismo Dios o del mismo Dios que nos jactamos diciendo que está con nosotros. O al que tenemos, o en el quien confiamos. Y a veces Dios nos está mirando esperando que nosotros, como les dije hoy, clic, hagamos eso que no estamos haciendo. Cosas a veces que podemos decir, pero pastor, eso, sí, eso. Pero en el reino es importante, muy importante. Por algo el pastor se los dice. Ponga atención a las recetas. Vieron que las recetas, donde falte un ingrediente en la receta, ¿qué pasa? La masa no le va a quedar igual. ¿Ah? Esas cosas van a suceder. Si usted no le pone atención a los ingredientes de la fórmula, de la receta, el resultado que usted espera no lo va a tener, porque usted hay algo que no hizo. Como también hablábamos hoy, ¿verdad? Usted tiene su vida organizada. Usted tiene su vida organizada, tiene su agenda hecha. En su agenda, ¿dónde entra lo que aprendió? En su agenda, ¿dónde entra lo que se le está enseñando? En su agenda, ¿dónde entran los consejos? Entonces, cuando es mi agenda, ¿me explico? Mi agenda no puede ser mía. Mi agenda ya no puede ser mía, porque yo se la rendí al Señor. Y entonces son cosas que decimos, pero yo hago mi vida, tomo mis decisiones. Claro, por supuesto, tomamos nuestras decisiones. Decidimos el camino que vamos a ir, pero volvemos al principio. Si estoy viviendo en el reino del Señor, hay un rey sobre nosotros que decide por nosotros el camino que vamos a andar. Se dan cuenta que son pequeños detalles que a veces no le ponemos la atención debida. Si yo clamo y vivo en el reino de Dios y entiendo que estoy en un reino y que el Señor es mi rey, entonces, como me han escuchado decirlo muchas veces, no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo para agradarlo a Él. Entonces yo miro mi agenda. ¿Dónde entra todo lo que aprendo, todo lo que se me enseña, todos los consejos que me da el pastor? En mi agenda. Todo lo que Dios me está hablando en mi agenda.
Y ahí yo tengo que hacer un balance, poner todo eso en un platillo y en otro platillo poner cómo está mi vida y cómo estaría si yo hiciera todo lo que se me dijo. ¿Cómo estaría si yo hiciera todo lo que se me dijo? Para los que están estudiando los miércoles y los viernes, de eso también vamos a hablar en los talleres. ¿Cómo está mi vida si yo hiciera lo que tendría que hacer? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estaría mi vida? Muchos dicen, yo tengo un llamado de Dios. Yo sé que todos los que están acá tienen un llamado de Dios. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer llamado? ¿Hasta que Cristo venga? ¿Ven que hay algo que está fallando ahí? Algo que está clic, clic, clic. Hay un clic que no se dio. ¿Hasta cuándo voy a hacer llamado? Clic, 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 clic. A veces, y esto es para todos los que nos escuchan, porque esto lo escuchan los que están conectados ahora. Acá hay una, dos, tres, cuatro ciudades. Los que nos están escuchando, de los cuatro lugares que nos están escuchando, más los que vean el video en YouTube. ¿Hasta cuándo vamos a hacer llamados? ¿Y cuándo vamos a poner las manos en el arado? Esto que yo les estoy diciendo pasó a los apóstoles. Y les pasó y es algo maravilloso, porque fíjense, vamos vamos a ver algunos versículos en Marcos y en Hechos. ¿Sí? En Marcos 16, ¿sí? Cuando Jesús envía a los apóstoles, Jesús envía a sus llamados, a sus discípulos. Hay un momento en el cual yo soy llamado, ¿verdad? Y en ese llamado, en ese proceso del llamado, soy procesado, vaya la redundancia, y soy discipulado. Pero llega un momento que ya se terminó, ya no soy más llamado. Ahora yo soy un discípulo y tengo que trabajar. No puedo estar siempre llamado. Y cuando Jesús los mandó a trabajar, en Marcos 16:15, les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Todos conocen eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Lo que hablábamos al principio de las nanas, lo que hablábamos al principio. Pero hay un detalle, las señales siguen a los que creen. Y mucha gente, y pongan atención a esto, muchos han dicho que habla de la gente que escucha el mensaje. Pero acá Jesús no le está hablando a la gente que escucha el mensaje. Acá Jesús le está llamando a sus discípulos, le está hablando a los llamados, le está hablando a los que él llamó y preparó y discipuló. Dije, bueno, ya está, ya basta de ser llamado. Ahora se tienen que poner a hacer algo. No podemos seguir siendo siempre discípulos. No podemos seguir siendo siempre alumnos. Hay un día que tenemos que convertirnos en maestros. Aunque después sigamos siendo discípulos como maestros y aprendiendo nuevas cosas para poder transmitir y para poder edificar y sobreedificar en el fundamento. Cuidado. Llega un momento en que tenemos que dar el paso y decir, bueno, ya está. Dios me llamó, yo tengo el llamado, tengo el ministerio, tengo el don, tengo la capacitación, tengo la dirección de Dios, tengo la dirección del pastor, esto es lo que hay que hacer. Jesús tuvo que resucitar y ponerse frente a sus discípulos y decirle, bueno, ahora vayan a hacer lo que yo les dije que hicieran. Vayan a hacer lo que yo les dije que hicieran. Y el versículo 16 dice, el que creyere. Y esto es interesante, porque al que cree le van a seguir señales. Y las señales del versículo 17 y versículo 18 eran para los discípulos, eran para los que salieron a hacer la misión, no para los que la recibían, no para los que la recibían. En el versículo 20 dice, y ellos dieron el paso, salieron
Ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, fíjense, y confirmando la palabra con las señales que le seguían, que la seguían. Fíjense que a donde iban los apóstoles iban las señales. Entonces, ¿para quiénes eran? ¿Para quién era la palabra de los que creen? Eran para ellos que fueron enviados. Yo tengo que creer la palabra que recibo. Yo como discípulo, como llamado de Dios, tengo que creer el mensaje que el pastor me está dando, tengo que creer que Dios me está hablando, tengo que creer que la directiva es para mí. Si yo no creo que Dios me está hablando, estoy perdiendo mi tiempo y haciéndole perder el tiempo a mucha gente. Pero cuando yo le creo a Dios, yo tomo esa palabra. Entonces, yo creo y a mí, porque creo, esas señales me van a seguir. Yo voy a seguir, voy a salir, voy a hacer la obra para la cual soy llamado, para la cual tengo la directiva y las señales me van a seguir, las cosas van a suceder. Mientras yo no lo haga, la basura se va a seguir acumulando. Los problemas van a ser recurrentes. Comienza un círculo vicioso en el cual la persona no sale. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, un año, 2 años, 3 años, 4 años, y la persona sigue ahí en la vuelta. Y más años también. Hay gente que está años dando vuelta en su llamado y nunca sale al ministerio. Y nunca sirve a Dios. Simplemente da vueltas en su llamado. Y se prepara para algún día hacer la obra. Y pasa toda su vida y nunca hace la obra. Los discípulos estuvieron sirviendo al Señor, caminando con Él y aprendiendo de Él, pero cuando el Señor los mandó y los comisionó, la misión de los 12, tuvieron un fracaso a medias y un éxito a medias, porque no pudieron hacer todo lo que tuvieron que hacer. ¿Qué fue lo que les reprendió el Señor en la misión de los 12? La falta de fe. Por eso ahora le dice a los que creen, yo tengo que creer que el mensaje que estoy recibiendo es para mí. Iglesia, yo tengo que creer que lo que Dios me está diciendo, que lo que Dios está hablando a través del pastor es para mi vida. No es simplemente para estar sentado un domingo religioso. Yo tengo que creer que Dios me está hablando, que Dios me está impulsando, que Dios me está habilitando, que Dios me está llevando hacia lo que Él tiene para mí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Yo les dije cuando comenzó la reunión que muchas veces nosotros pasamos cosas porque no hacemos cosas. Y vamos a ver situaciones a nuestro alrededor recurrentes, insolucionables. Y la vamos a mirar todos los días y vamos a decir, pero qué disparate, qué barbaridad. ¿Hasta cuándo? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habrá hecho él? ¿Qué estará pasando en mi casa? ¿Qué estará pasando en mi vida? ¿Qué estará pasando en mi espiritualidad? ¿Qué estará pasando con el país? ¿Qué estará pasando con la iglesia? ¿En qué andará el pastor? Recurrencia. Recurrencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Perdón, la de la oración. Pedro y Juan subían todos los días a orar a la misma hora. Todos los días subían a orar a la misma hora. Ambos. Lo dice el versículo 1. Todos los días veían lo mismo. Versículo 2. Era traído un hombre cojo de nacimiento, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Quiénes entraban en el templo? Pedro y Juan, todos los días. Y todos los días se cruzaban con el mismo inválido en el escalinata del templo, a la entrada y a la salida. Todos los días. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. El secreto no está en la limosna, no está en que vio a Pedro y Juan, el secreto está en que veían entrar a Pedro y Juan que iban al templo. Fíjense, y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, ¿cuántas veces entraban Pedro y Juan al templo? Todos los días iban a orar a la hora de la oración.
Y todos los días se encontraban con el mismo problema. Todos los días iban a orar. ¿Y cuántas veces usted ora todos los días por el mismo problema y no pasa nada? ¿Hasta cuándo vamos a estar orando por cosas que no suceden? Se lo dije varias veces este mes. Y hace 2 meses atrás oramos por las oraciones no contestadas. ¿Hasta cuándo vamos a estar orando por cosas que no suceden? ¿Hasta cuándo vamos a ir a la presencia de Dios pasando por alto las situaciones que tenemos adelante? Pedro y Juan subían al templo a orar y pasaban por alto todos los días al mismo inválido. Pero vimos recién en Marcos 16 que el Señor los mandó a sanar a los enfermos. ¿Por qué no los sanaban? Pero vimos recién que Jesús les dio poder y autoridad para echar serpientes y escorpiones. Pero vimos recién que Jesús en la misión de los 12 les habló y les dio autoridad para sanar toda enfermedad. Pero sabemos que Jesús le dio autoridad para toda enfermedad, sobre todo mal. Recordemos que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Recordemos que Jesús le dio el poder y la autoridad a Pedro por sobre todos los demás. Y Pedro subía todos los días y todos los días veía el problema y todos los días no hacía nada. Wow. Pero un día no lo miraron. Un día fijaron su mirada en el problema. Versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¡Claro! ¿Cómo no va a estar esperando recibir de ellos algo? No había nadie en Jerusalén que no supiera el poder que había en los apóstoles. No había nadie en esa tierra que no supiera el poder de Dios que fluía en los discípulos de Jesús. Todos sabían que los discípulos de Jesús sanaban enfermos. ¡Claro! ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que sabe que Dios los usa, que sabe que somos llamados, que sabe que somos parte de un ministerio y están esperando algo de Dios, algo de parte de nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y cuántas veces el pastor lo dijo? Lo que usted tiene es suficiente para cambiarle la vida a alguien. Lo que usted tiene es suficiente, vaya y haga la obra. ¿Cuántas veces escuchó a este pastor decir eso? ¿Cuántas veces? Muchas. Allí donde está, lo que tiene, no necesita más, lo que tiene es suficiente. Hay suficiente poder de Dios en su vida para hacer la obra de Dios. Hágala. Predique el evangelio, lleve gente a la iglesia. Haga la obra, abra células. Ya se terminó el tiempo del llamado. Hay que trabajar. Ya son llamados, hace rato. Los que están y los que ven el día de mañana. Hagamos la obra. ¿Por qué no la hacemos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar pasando a la presencia de Dios y mirando que las cosas están ahí para hacer y no las hacemos? Pedro y Juan eran discípulos del Señor. Pedro y Juan eran de los 11. Pedro y Juan recibieron la gran comisión. Pedro y Juan pasaban a la presencia de Dios y no cumplían lo que Jesús les dijo. Esto es tremendo, iglesia. Esto es tremendo. Allí había una necesidad y la necesidad miraba a quien tenía la solución de la necesidad y no pasaba nada. Todos los días iban a la presencia de Dios. Todos los días ellos recibían su bendición, pero allí había en la escalinata alguien que estaba padeciendo día a día. Y los que tenían la solución no se la daban, porque la agenda que tenían era más importante. Se lo dije al principio, ¿qué hay en nuestra agenda? ¿Dónde entra lo que Dios nos habló en nuestra agenda? ¿Dónde entra lo que el pastor nos habló en nuestra agenda? Porque ahí está la obra para hacer. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? ¡Wow! Fue en ese momento en el cual los discípulos pusieron su mirada en la situación que la situación cambió para esa vida. Y transformó una vida. Y transformó una vida.
Como lo decimos varias veces cuando allí en las células, en las Cano, ¿verdad? Con todas las dificultades que tiene la hermana, ¿sí? Y gloria a Dios, porque hay vidas que están siendo, que no están siendo, no están viéndolo a ellos ir a la iglesia, sino que están viendo que a través de ellos, esas personas están siendo ministradas y están recibiendo una mano de Dios. Y como dijo hoy el testimonio de la hermana, solo Dios la sostiene a esa persona. Solo Dios sostiene a aquella muchacha que está con todas aquellas situaciones y solo Dios la sostiene. ¿Cómo que no la va a estar sosteniendo Dios? Claro que sí. Si los puso a ustedes allí para que les transmitan ese poder, esa autoridad, esa unción, esa bendición, esa palabra de aliento. Es cuando nosotros ponemos la mirada en la situación, es que comienzan a cambiar las cosas. A veces es el clic que nos damos. Pasamos por alto una y otra y 10 veces. Y decimos, pero ¿qué va a hacer que deje esto ahí tirado? Y me han escuchado decirlo muchas veces. Claro que hace, hay que solucionarlo. Hay cosas que podemos hacer nosotros. Nosotros, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no estamos haciendo. Y es cuando las empezamos a hacer que comienzan a cambiar cosas. Hasta que no cambiemos actitudes, hasta que no hagamos cosas que se nos han dicho, no vamos a ver resultados. Vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir yendo a buscar la bendición de Dios y vamos a ver al inválido en la escalinata sin que cambie nada en nuestra rutina, porque nuestra agenda es más importante. Mientras tanto, hay alguien allí en la escalera que está pasándola mal. Mientras tanto hay alguien en la escalera que la está pasando mal. Mientras tanto hay alguien que está allí mirando que nosotros tenemos la bendición, que nosotros vamos por nuestra bendición, por nuestro pedacito de cielo. Mientras alguien está allí mendigando una mano. Porque Pedro le estiró la mano, ¿verdad? Y le dijo, levántate, lo levantó. No, ni siquiera le dijo que se levante. Y versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Le levantó. Y siempre, 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 y no me voy a cansar de decirlo, siempre nosotros somos los que tenemos la llave para hacer la obra. Nosotros tenemos la autoridad del cielo para hacer lo que se tiene que hacer, ir y hacer la obra. Pedro tuvo que, le entregó la palabra, le dijo lo que tenía que decir, pero también le extendió la mano, hizo algo al respecto. Hizo algo al respecto. ¿Y cómo le cambió la vida a ese hombre? Y no solo le cambió la vida a ese hombre, todos los que vieron a su alrededor fueron transformados. Si usted lee ese capítulo hasta el final, usted va a ver que muchísima gente fue ministrada simplemente porque Pedro y Juan dejaron su agenda para hacer la agenda de Dios. Pedro y Juan dejaron sus obligaciones para hacer la obligación que Dios les había encomendado. No fue hasta que Pedro y Juan miraron el problema que el problema cambió. Pasamos tantas veces por encima de las situaciones a nuestro alrededor y no vemos resultados. Se ora, se ayuna, se clama, se pide consejo, se pide oración y el problema sigue ahí. Porque el consejo está, porque la oración está, porque está todo bien, pero hay que hacer algo, aleluya. Todos estamos en esa rosca. Todos estamos en esa escalera el día de hoy. Todos estamos subiendo esa escalinata a la presencia del Señor. Todos tenemos a un inválido en la escalinata. ¿Qué hacemos al respecto? Gloria a su nombre. Como hablábamos hoy, todo lo que estamos tratando de hacer y haciendo ministerialmente para que la obra crezca, para que la obra se expanda, abriendo puertas, preparando cosas para mañana, preparando el camino para que los discípulos que se levanten hagan la obra y crezcan y avanzan y se establezcan células, iglesias y grupos de estudio y grupos de enseñanza en todo el Uruguay y afuera del Uruguay también. Porque la obra no para. Porque la obra no para. Jesús les dijo, vayan y lleven esto a los demás. No se lo queden ustedes. Ya tienen todo lo que tienen que tener. Es hora de ir y llevárselos. Es hora de ir a hacer la obra. Es hora de solamente venir a mi presencia. También hay que ir al necesitado. También hay que ir a hacer lo que se les dijo. También hay que ir a hacer lo que se les dijo. Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Y ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron.
Ellos se quedaron hasta recibir la promesa, recibieron la promesa y después simplemente fueron a hacer la obra. Fueron a buscar de Dios, fueron a buscar del Señor. Y esa era la obra que ellos habían entendido. Pero no fue hasta que se pararon, hasta que Pedro se paró frente a la gente y comenzó a predicar, no fue que empezó a ver el resultado de su predicación. Y no fue hasta que Pedro y Juan subieron al templo, no es que vieron el resultado, no fue hasta ahí que vieron el resultado del poder que fluía en ellos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No fue hasta que yo me animé a orar por los enfermos que vi paralíticos levantarse de silla de ruedas. No fue hasta que oré por rengos que los rengos se sanaron. No fue hasta que oré por personas con baja audición que se sanaron. Personas que no podían tener hijos que hoy tienen varios. No fue hasta que yo no hice eso que las cosas no pasaron. No fue hasta que solté mi agenda que Dios no me puso la de él y me llevó por las naciones. No fue hasta que me animé a enseñar que Dios no me mandó discípulos para enseñar en varios países y hasta el día de hoy siguen llegando. ¿Son multitudes? No, son los que tienen que ser. Son los que Dios manda. Son los que están allí. Hagamos la obra que Dios nos encomendó hacer. Pongamos atención a nuestro alrededor. Pongamos atención a todo aquello que Dios nos habló a través del ministerio, a través del pastor y que no hemos hecho. Todos los consejos que no hemos atendido. Recapitulemos. ¿Qué me dijo el pastor que haga? Lo hice. ¿Qué me dijo Jesús que haga? Lo hice. O solo voy al templo, o solo voy a orar, o solo voy a recibir, como Pedro y Juan, pasando por alto que allí hay algo que no he hecho. Miro para mi vida, ¿qué no he hecho de lo que se me ha aconsejado? Sigo pasando por alto el problema, sigo pasando por alto la situación, sigo dejando algo sin resolver. Eso que yo paso por alto va a estar allí todos los días, extendiendo su mirada hacia nosotros, y cuando extiende los brazos hacia nosotros es cuando tropezamos, caemos, nos rompemos de un golpe, la sufrimos, la padecemos y volvemos otra vez. Y como por allí decía una canción, tropezamos de vuelta con la misma piedra. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Hay principios en el reino que son inamovibles. Hay un principio, usted fue llamado por Dios. Hay otro principio, no puede ser llamado toda la vida. Tiene que tomar su lugar de escogido. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. El llamado recibe el llamado y no hace nada en toda su vida. El escogido le cree a Jesús y sale a hacer la obra. Y a ese le siguen las señales. No van a haber resultados hasta que no empiecen a hacer. Todos los que están escuchando, no van a haber resultados hasta que no empiecen a cambiar actitudes y empezar a hacer lo que hay que hacer. Hay que abrir célula, vamos a abrir célula. Hay que ganar discípulos, vamos a ganar discípulos. ¿Cuántos son? ¿10, 20? Uno. ¿Cuántos habían en el escalón? Uno. Lea hasta el final del capítulo. Se amontonó toda la ciudad en el pórtico de Salomón, toda la ciudad, por uno que fue ministrado. Uno que fue transformado, uno que fue sanado, uno que recibió el mensaje. Correcto. Uno. Es la diferencia. Es la diferencia entre yo ir a hacer mi agenda o hacer la agenda de Dios. Hay un mundo de afuera que nos está esperando. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están esperando a que nosotros intervengamos. Hay muchas cosas dentro de usted que están esperando ser arrancadas. Pero usted tiene que ponerle atención y sacarlas de ahí. Porque Dios ya dio la orden. Dios ya dio la orden. El Señor ya dio el ok, el Señor ya dio la autoridad, el Señor ya dio todo lo que tenía que dar. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo le entregó todo. Ahora, ¿qué hace usted con el todo? Para eso estamos los pastores. Para que sepa qué hacer con el todo. Jesús le dio la ovejita, a la ovejita le dio la lana para sacarle el frío y al pastor para que le saque la lana de sobra.
para que no le haga mal, para que le saque los clavitos y las piedritas de las pezuñas, para que le diga cuál es el mejor pasto. Le dio todo el pasto, le manda la lluvia, le manda las nubes, le manda el sol, le manda un lugar donde dormir. Dios ya le dio todo. Ahora, ¿qué está haciendo usted? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Quiera Dios que usted que me está escuchando sea de los que creen y toman el mensaje como una palabra de Dios para mi vida. Y lo toman como algo para hacer, como una misión, y no como un mensaje de por ahí, como una audición de radio cualquiera. No, misión. Dios me está comisionando, Dios me está mandando, Dios me está diciendo, esto hay que hacer. Yo doy gloria a Dios por los que me dicen, pastor, yo quiero hacer tal cosa. Doy gloria a Dios por lo que me dicen, ¿qué le parece si hacemos esto? Doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios por lo que se está haciendo en diferentes lugares a nivel de nuestro ministerio. Y doy gloria a Dios por lo que se va a hacer. Doy gloria a Dios por eso. Y porque nosotros veamos que hay una agenda que es mayor que la nuestra, y es la del Señor. Y es la que tiene que tener prioridad. Mientras nuestra agenda sea la prioritaria, mientras yo solamente busque mi bendición, no voy a estar cumpliendo la agenda del Señor. Voy a estar siendo una ovejita del prado. Una ovejita del prado. Come, duerme y se engorda. Después viene el verano y nos preocupamos que no nos entra la ropa. Pero bueno, y empezamos con la bicicleta. Muy bien, gloria a Dios. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Vamos a orar. Anótese esos textos, Marcos 16, ¿sí? Allí, y a partir del versículo 16:15, perdón, Marcos 16:15 y Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el final, pero el énfasis es lo que nosotros no estamos haciendo y lo que nosotros deberíamos hacer. Padre, te pedimos que esta palabra fluya en el corazón de mis hermanos, Señor, que ellos tengan revelación de lo alto, que tu Espíritu Santo les muestre en su vida, Señor, que puedan hacer ese clic necesario, Señor, para poner las manos en el arado y hacer la obra, Señor, y comenzar a ser discípulos hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, discípulos que caminan en fe, discípulos que caminan creyendo, discípulos que caminan haciendo la obra, Señor, y logrando para la obra de Dios, para el reino, Señor, pero también en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver las cosas que deben ser atendidas y han pasado por alto y no las han atendido y han dicho, eso no es necesario. Sí, todo lo que viene de Dios ministra nuestra vida, Señor, que podamos darle el lugar que corresponde a tu palabra, que podamos darle el lugar que corresponde al ministerio que tenemos en nuestra vida, Señor, la palabra que nuestro pastor nos da de parte tuya, Señor, que podamos ponerla por obra, porque son directivas del reino, directivas del cielo para ministrar nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos ver resultados, Señor, ayúdanos a dar los pasos, ayúdanos a hacer la obra, ayúdanos a que nuestra agenda sea la tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.